Hoy nos vamos a centrar sobre todo en el tema de la interacción con los usuarios, la gestión y la creación de listas, el mantenimiento también de lo que es la cuenta, y después veremos una herramienta que tanto a nivel empresarial como a nivel personal, de marca personal, viene muy bien que la conozcáis, que es Tweetpic. ¿Vale? Porque a pesar de que Twitter tenga la posibilidad de embeber una imagen y un vídeo, Tweetpic funciona con ambos. La ventaja que tiene es que Twitter, luego lo veremos, tiene un servidor de almacenamiento propio de imágenes. Y esas imágenes se guardan, las puedes consultar, están asociadas al tweet que tú has creado, ¿vale? Pero hay un momento en el que, a pesar de que la imagen esté alojada en el servidor interno de Twitter, por llamarlo de alguna manera, esa imagen deja de repetirse. Sí que puedes tener acceso a ella, pero no puedes repetir un tweet que tenga esa imagen antigua. Te da error, ¿vale? Entonces, la única opción es o bien coger el enlace del tweet que se generó en su momento, que luego veremos cómo podemos obtener esa URL, o si no, utilizar otras herramientas. Una sería IFTT, que con IFTT, a ver, el inconveniente que tiene IFTT es que nosotros podemos crear un tweet con una imagen asociada y ese tweet va a ser nuevo cada vez, no va a ser el mismo. Imaginaos que tenéis una cajita de lacasitos y os coméis la mitad, y al día siguiente, ¿qué tendríais que tener? La mitad. Pero imaginaros que hay un alma bondadosa que os deja una cajita de lacasitos entera. Vosotros lo único que hacéis es coger la dosis de la mitad, pero siempre hay mitades. Y siempre está la primera mitad. Nunca repetís o nunca vaciáis la última cajita de lacasitos. ¿Vale? En este caso es lo mismo. Con IFTT lo que hacéis es generar un tweet nuevo cada vez, que tiene una URL propia. ¿Vale? Pero como IFTT, como vimos ayer introductoriamente, lo podemos configurar para que se publique en varios días, pues nos da igual porque se va publicando el tweet. El tema está en que la imagen que se publica sí que tiene asociada la misma URL, porque la imagen identifica que esa extensión terminada en .jpg, .gif o .png sí que es una imagen y que es la misma, por la extensión, por el tamaño, por la configuración, por todo. Y la URL que le asocia es la misma, con lo cual estamos haciendo que IFTT trabaje por 2 veces, o por 3. Entonces, Tweetpic lo que te permite es generar un tweet al que va asociado una imagen. Esa imagen puede ser lo grande que nosotros queramos, hasta 5 megas, si no me equivoco. Lo bueno, con eso, perdón, vamos a generar un enlace que va a ir asociado a esa imagen con ese tweet. ¿Bien? Y lo interesante que tiene Tweetpic es que nos permite colocarle palabras clave que las saca automáticamente del texto siempre y cuando hayamos utilizado los hashtags. Para él, los hashtags son las palabras clave y los va introduciendo como palabras clave, como keywords. Y por otra parte, hay otra opción que se llaman en inglés los events, que vienen a ser eventos, pero que no son eventos, sino que son acontecimientos. Entonces, en esa opción de events, lo que podemos hacer es establecer como subcarpetas donde vamos a ir vinculando diferentes tweets que estén relacionados. La funcionalidad luego la veremos. Es como si dentro de la carpeta mi PC o mis documentos nosotros creáramos una carpeta de imágenes. Los events serían las subcarpetas en las que yo estoy agrupando diferentes imágenes que a mí me gusta tener relacionadas entre ellas. El tema que pasa con la carpeta de mis imágenes, en este caso, es que solamente tendríamos el nombre de la imagen, no podríamos tener ningún comentario, y el tweet iría asociado, que sería el comentario que nosotros haremos a la imagen. Y luego veremos la funcionalidad de para qué sirve, tanto para temas de desempleados como para empresas o marca personal. ¿Vale? Entonces, vamos a empezar con Twitter, espero que no se me cuelgue. Ayer os dejé como tarea que me buscarais RSS. Podéis tener dos opciones. O bien dedicarle mucho tiempo a estar en internet y al final crear un hábito, ¿vale? Que no va a ser nada saludable, porque le vais a tener que dedicar mucho tiempo para estar buscando cosas que a lo mejor os pueden resultar poco productivas, o si no, hacer que internet trabaje para vosotros. A ver, para poder encontrar ofertas de empleo, está fácil. Lo que hacemos es que nos dirigimos a portales de empleo, lo más sencillo.
Y podemos configurar, por ejemplo, en Infoempleo, que es la que mejor conozco, tiene un área donde tú puedes crearte tu propia RSS o avisador o sindicalizador en función de las oportunidades concretas que tú quieres encontrar y del lugar geográfico en donde los quieres encontrar. ¿Vale? Quiere decirse que si, por ejemplo, yo quiero encontrar un trabajo sobre jardinería, inconveniente, pocas ofertas, en general. Segundo, va a haber pocas ofertas también más reducidas en el ámbito local en el que lo busque. Y tercero, el flujo de publicación que va a tener va a ser también muy reducido. Todo eso, ¿qué me va a suponer? Pues que las noticias de las que yo me quiero aprovechar para que mi Twitter dé información no va a ser tal la importancia que van a tener, porque va a tener muy poquito flujo de información, pero se puede hacer, ¿vale? Entonces, yo lo que hice fue dos cosas: hacer que a través de Twitter, que es el mejor buscador en mi opinión que hay para ofertas de empleo, trabajara para mí, y trabajara configurando, que es lo que vamos a hacer ahora, 10 periódicos, que lo que hice fue multiplicarlo por 2, que es lo que os comenté del Paper.li. Vale. ¿Por qué para mí Twitter es el mejor buscador? Porque la mayor parte de las empresas de reclutación, de reclutamiento, la mayor parte de las empresas que publican ofertas están en Twitter. Porque tiene mucha viralidad, tiene un potencial muy fuerte y porque precisamente se benefician del hecho de que la gente en Twitter, cuando recibe algo, busca gente que pueda ser afín entre sus contactos. Y lo bueno que tiene Paper.li es que, tanto para el negocio, la marca personal, la marca de empresa, como para una marca personal o una persona cualquiera, si tú estás buscando... No tendría que apagar aquí el teléfono móvil. Si tú estás buscando una oferta de empleo, ¿cuál es el inconveniente que nos encontramos? A priori. A ver, paso por paso. No, paso por paso. Primero, tenemos que tener en cuenta que nosotros tenemos un número de seguidores y un número de personas a las que seguimos. Por decirlo de alguna forma, el radio de acción al que nosotros vamos a llegar, el inmediato, va a ser el número de personas a quienes nosotros seguimos, ¿vale? Y a partir de ahí se va a crear una relación mayor y más amplia en función del número de seguidores que van a tener esas personas a quienes nosotros estamos siguiendo. Y poco a poco se va a ir ampliando ese radio de acción. En segundo lugar, lo que tenemos que tener en cuenta es la cantidad de usuarios que estén interactuando a la hora a la que nosotros nos conectemos y desde cuándo están interactuando esos usuarios u otros en las horas previas. Y el volumen de información sobre la cantidad de tweets que se han generado de lo que a nosotros nos interesa. Es decir, si nosotros, por ejemplo, nos levantamos a las 7 de la mañana, desayunamos, nos duchamos, nos vestimos, nos acicalamos y nos ponemos a trabajar a las 8 de la tarde, a las 8 de la mañana, perdón, ¿qué volumen de ofertas de empleo se pueden haber publicado? A nivel de español, muy pocas. Porque salvo que haya 30 o 40 personas que se dediquen a levantarse a las 7 y empezar a buscar información a través de internet, es muy difícil, ¿vale? Normalmente se suele aprovechar el flujo de las RSS, porque ya las empresas las tienen programadas para que se vayan publicando de manera automática e incluso se vayan repitiendo. Entonces, a partir de las 8, 8 y media, 9, 9 y media de la mañana sí que hay ofertas de empleo. Para poderlas encontrar, si tenéis todos abiertos vuestro usuario de Twitter, lo más fácil es que os metáis dentro del buscador, pongáis empleo, que es lo que normalmente la gente suele buscar, y no intentéis acotar, aunque suele funcionar, pero no intentéis acotar por lo que vosotros estéis buscando, sino por el área donde queréis encontrar las ofertas. Es decir, en vuestro caso venís de Carcaixent, pues tendríais que colocar empleo Carcaixent. Si no, intentar buscar la localidad principal más próxima a Carcaixent que pueda haber para intentar localizarla. Y si no, ya tendríamos que ir a Valencia. De ahí lo que vamos a tener va a ser una cantidad de tweets con ofertas de empleo de esa zona.
El inconveniente a la hora de buscar tweets dentro de Twitter es que la gente que los publica no los publica pensando en lo que el usuario puede buscar, sino en la manera en que el tweet le va a entrar dando toda y la mayor cantidad de información posible. Entonces, por eso os digo que no busquéis jardinería, porque a lo mejor no está puesto como jardinería, sino como jardinero. Igual no está puesto carnicería, sino carnicero. Entonces va a ser más difícil intentar localizar aquella palabra que ha utilizado la persona que ha descrito la oferta que buscarlo por localización. Si tú lo que siempre van a colocar va a ser empleo más que trabajo. En un 90% de las ocasiones funciona así. Lo que sí que van a colocar va a ser más empleo sin la almohadilla que empleo con la almohadilla, ¿vale? Y lo que sí que van a colocar sí o sí va a ser siempre la provincia antes que la localidad. Y si colocan la localidad, entre paréntesis, ¿qué va a ir? La provincia. Con lo cual, colocando la provincia lo clavas, ¿vale? A partir de ahí, funcionar con las URLs. Entonces, llegados a este punto, sabemos que el tweet de esa oferta de empleo, ¿cómo la vamos a encontrar? Con la palabra empleo, sin el hashtag, ¿bien? Con la localidad o la provincia, en este caso nos quedaremos con la provincia. Si hay algún elemento que nosotros veamos que es más repetitivo dentro de la difusión o dentro de la creación de un número determinado de tweets sobre las ofertas que a nosotros nos interesan, lo que haremos será quedarnos con esa palabra, ¿vale? Y lo que haremos, pero que no, a ver, aquí ya os invito a que entréis en Paper.li. Entonces, el porqué de crearse un periódico es por lo siguiente. Sin entrar dentro del sistema de configuración que utilice y de programación que utiliza, por la experiencia que yo tengo, normalmente Paper.li lo que suele hacer es buscar tweets que tengan como mínimo una URL y el resto me da igual. Aunque en principio debería de tener por lo menos alguna que otra palabra, ¿vale? Pero como mínimo tiene que tener una URL. ¿Por qué? Porque el valor añadido que va a tener el tweet es lo que hay dentro de la URL. Es el contenido que la aplicación Paper.li en este caso se va a encargar de ir a buscar para extraerlo, ¿vale? ¿Las RSS sabéis cómo funcionan? ¿Sí? Sin miedo. Si no lo sabes, para afuera. Y vienes al curso de RSS, que es la semana que viene. ¿Tú sabes cómo sí? ¿Cómo que no sé? Te lo expliqué el otro día en el taller de LinkedIn, más o menos. Bueno, luego lo refresco. Vale, la RSS es una herramienta de sindicación que lo que hace es permitir a determinados programitas que existen en Internet acceder a esa información porque están lanzando la información que contienen las páginas web y de ahí lo habitual es que se configure esa RSS para que tengan acceso al título de la información, a veces, aparte de la información que está dentro del artículo que se ha escrito, artículo contenido, y sobre todo una URL donde tenga que morir. De tal forma que si tú tienes una oferta de empleo lo puedes considerar como un contenido en Internet, como un artículo. Esa oferta de empleo va a tener un título. Oferta de empleo, de técnico, de mantenimiento, de lo que sea. Y en el sitio que sea. Y para poder ver esa oferta de empleo, ¿dónde tienes que ir? A una URL. Luego, fijo, vas a tener el título de la oferta, que va a estar descrita, y si está bien descrita, va a tener las palabras oferta, empleo y lo que quieras, y dentro de la localización, y después la URL. Pues con eso se crean las RSS. Lo que hace es permitir el aviso para que esos programas que buscan la caza de los elementos que están automatizados para la publicación de contenidos dentro de las diferentes páginas web que lo tienen previsto, lo que permiten es que esos programas puedan acceder a esa información en el interior, ¿de acuerdo? De tal forma que cuando este periódico encuentra una URL, lo que va a hacer es acudir a la RSS y si no, introducirse dentro de la página web para ver cuál es la información que puede extraer. Lo bueno que tiene Paper.li es que además, ya os digo que todo esto basado por experiencia propia, si descubre que la información tiene asociado un vídeo principal o una imagen principal, se la va a guardar.
Y antes de publicarla y de maquetarla, como se dice en el argot periodístico, en función del tamaño que tenga esa imagen, la va a dejar en un receptáculo y cuando vaya a generar el periódico, lo que va a hacer es, en función de si tiene o no tiene imagen, de si tiene o no tiene vídeo, la voy a dar una preeminencia especial o no, dentro del periódico que genere. Porque el resultado que vamos a tener al final es un periódico, que va a generar automáticamente la aplicación sin que nosotros hagamos nada. Únicamente lo que habremos hecho, eso sí, previamente, va a ser configurar qué parámetros son los que queremos que busque, qué parámetros son los elementos que busque, recopile, y qué parámetros son los que queremos que busque, recopile y publique. De tal forma que cuando se publica, valga la redundancia, el Paper.li, a las horas que yo establezco, tengo dentro de mi Twitter una información que me va a ser útil a mí y al resto de usuarios que me siguen, y más importante, al resto de usuarios que no me siguen y que va a mencionar automáticamente, lo veremos por qué. Y si, por ejemplo, yo creo un periódico que tenga que ver con ofertas de empleo, ¿a quién le puede interesar? ¿Y qué es lo que voy? Si yo, por ejemplo, creo un periódico... Bueno, claro, aquí es un suponer porque no sabéis cómo funciona, yo lo digo. Ese periódico lo que hace fundamentalmente es recopilar toda la información que se ha generado sobre esas palabras clave que estás buscando, sobre esos elementos clave que estás buscando, en la última hora. De tal forma que el tiempo que se te ahorra a ti, usuario, en tener que buscar una información que a lo mejor vas a poder acceder o no, porque primero puedes tener o no tener tiempo y después puedes o no puedes tener acceso a toda la información que hay en Twitter y que se haya generado en esa hora, porque según se va actualizando el contenido, vas teniendo cada vez más interacciones y es más difícil llegar abajo. Sin embargo, Paper.li lo que hace es reunirte todo eso, y encima por las palabras que tú quieres, en concreto, y llega más lejos. Una vez que se genera ese periódico, ya viene la parte del diseño y de la configuración. Si tú has conseguido crear un título atractivo, que llame la atención, encima lo has configurado adecuadamente, ¿para qué? Para que dentro del título tengas, ¿qué elemento importante? No, pero ¿cómo lo vas a poner? ¿Qué es lo que la gente suele buscar de manera automática y por defecto? Empleo con un hashtag. Porque al hacerlo, tú sabes que sí o sí, si tú colocas hashtag, si alguien clica en empleo, la tuya va a aparecer sí o sí. Sí, pero tienes que teclear empleo. De la otra manera tú ya generas el hipervínculo. Es una manera de asegurarte que sale. ¿Vale? Y encima que también te permite vincularlo con el resto de información. Y encima es mucho más llamativo, a pesar de lo que dije ayer, de que es mejor ponerlo sin, pero lo que la gente que no conoce, o sea, que no sabe cómo funciona Twitter, el hecho de ver una palabra que tenga un hipervínculo debajo, que esté en otro colorito, que es lo que pasa cuando tienes el hipervínculo, lo ve, le llama la atención y clica. ¿Vale? Entonces, si lo ve dentro de tu timeline, lo que va a hacer automáticamente va a ser clicar. Y luego, el otro paso que vamos a ver hoy, que vais a hacer todos, es el de configurar la herramienta para que logre transmitir aquello que vosotros queréis que haga con vuestra imagen de marca, tanto para la empresa como para vosotros como usuario. Es decir, hay un apartado que yo lo he configurado para que en todos mis periódicos sea el mismo, que lo que hace es describir el tipo de servicios que doy yo. Porque me permite en la parte, en el lateral derecho, ¿sí?, más o menos arriba, escribir una mera descripción, breve descripción, de qué es lo que hago, cuál es mi... Dentro de Paper.li. Lo que pasa es que hay que buscarlo y hay que hacerlo. ¿Vale? Entonces, de esa manera conseguimos, primero, reunir toda la información que a nosotros nos interesa en un solo tweet. Que haciendo clic vamos a ir al periódico. Ese periódico, también lo bueno que tiene Paper.li, en detrimento de Twitter Times, My Twitter Times, es que también le puedo incluir y lo puedo personalizar sin coste alguno, porque le puedo meter una imagen de fondo y personalizarlo. En el caso de que, por ejemplo, sea algo relacionado con la ADL del Ayuntamiento de Carcaixent, que tenga logo, que tenga un fondo propio, podemos configurar ese fondo para que sea el mismo, por ejemplo, que el del usuario de Twitter. De tal forma que cuando alguien retuitee ese periódico, si ese periódico no hace mención expresa a nosotros, cuando esa persona entre va a tener la información corporativa de quien lo ha originado. ¿Vale? Luego haremos uno mío. Y por otra parte, dentro de lo que es la versión gratuita,
podemos generar, como os dije ayer, 10 periódicos, pero con 2 ediciones, matutina y vespertina. Y si se hace bien, podemos tener en lugar de 1, 20, con 4 horas de silencio. Que si se hacen bien, las podemos meter a las 4 de la mañana, pero es complicado. 4, 3 y 2 y 5 de la mañana, pero es complicado. Las dejamos entre, no, 4, 3, 2, no. Las 4 a las 5, las 5 a las 3, porque como van de 12 en 12, las mismas horas de por la mañana que lo dejes sin hacer nada, lo estás dejando por la tarde. Y ahí ya es cuando entra el inconveniente. Entonces, si queréis, y siempre y cuando no funcione internet, espero que sí, cruzamos los dedos, os metéis en Paper.li. Yo lo que haría sería, cuando creéis vuestro periódico, yo me voy a registrar, os registréis con la cuenta que tengáis en Twitter. Para mí se puede hacer tanto con Twitter como con Facebook. Para mí el más funcional es el de Twitter. Y os voy a explicar paso a paso cómo configurarlo. Una vez que entremos, yo lo voy a hacer desde uno de los periódicos que tengo y así lo cambio porque uno de los inconvenientes que tiene esta aplicación es que funciona con horario británico, con el GMT0. Entonces hay que saber qué diferencia de horario hay que aplicar, porque yo le puse una que no es y ahora salen todos mis periódicos con 2 horas de diferencia. Pero bueno, luego veréis por qué. Bueno, lo primero que vosotros tendréis que hacer será iros a la pestaña de crear el periódico. ¿Vale? Yo lo que voy a hacer es entrar en un periódico porque ya los tengo hechos. Y de los 10 que tengo, que veréis que hay 10, pues me meteré en uno para configurarlo. Vale. Bueno. Vosotros entraréis en la misma parte, tendremos una primera pestaña o primera opción de configuración, después tendremos que establecer el contenido, los elementos bloqueados, si queremos promocionar o no el periódico, la apariencia y las estadísticas. En el título del periódico va a ser, imaginaros que lo que se publique en Twitter de Paper.li va a ser lo mismo que una RSS, que realmente es lo que vamos a crear. Vamos a crear una sindicación de un contenido que se está publicando en otro sitio en internet, que es a través de Paper.li. A nivel de curiosidad, si queréis os explico. Paper en inglés, Jeff. Periódico. Muy bien. ¿Y Lee? ¿Alguno sabe a qué viene asociado pues lo más sencillo del mundo? Libro. Casi. El latinismo, literature, literatura. ¿Vale? Entonces por eso está asociado aquí. Vale. Lo que al final... Un segundito. No, con la postilla que me habéis puesto, primero tenéis que pensar sobre todo, a pesar de que, por ejemplo, en el caso de que la de ley de Carcaixent se quiera centrar en ofertas de empleo localizadas en su ámbito, realmente lo que vais a encontrar va a ser ofertas de empleo que no estén en ese ámbito, porque Carcaixent no es que sea la panacea en cuanto a ofertas de empleo y que vaya a ser el pueblo que nos dé de comer a toda España. Entonces, lo que también tenéis que pensar es que a pesar de los localismos, como el catalán, como el valencià, como el galego, como el vasco y demás, la gente normalmente suele buscar en el idioma más habitual, o en la lengua más habitual. En este caso, lo que deberíamos de hacer sería el crearnos un periódico que tenga un título que esté en castellano, o si no en inglés, o si no en francés, porque la gente va a ser lo que más busque. Bien, lo que nos encontraremos al final será un listado, como veis, de periódicos como los que yo tengo aquí. Cuando los terminemos de configurar, va a ser el paso siguiente el que demos. Entonces, os lo digo para que penséis en lo siguiente. Si, por ejemplo, queréis crear como yo he creado, no 1 ni 2, sino 20 diarios, ¿vale?, con información periódica que más o menos cada hora, bueno, no, que más o menos no, que cada hora, excepto 4 horas al día, esté recopilando información de una determinada cosa, podéis hacer dos cosas. Una de dos. Lo primero que yo haría sí o sí es llamar a los diarios de la misma manera siempre y cuando todos ellos estén buscando y recopilando la misma información. ¿Vale? Ahora, una vez que hemos hecho esto, es cuando vienen las dos opciones. Opción A, llamarlos a todos de la misma manera, es decir, en lugar de ofertas de empleo de las 7, ofertas de empleo, y si queremos añadir algo más, pues podemos incluso meter nuestra marca, mediante un hashtag o mediante una arroba en nuestro nombre o lo que queramos. ¿Por qué? Porque la gente
tenemos que tener en cuenta que los usuarios de Twitter no están conectados permanentemente, se conectan a diferentes horas, en diferentes tramos, que luego veremos cómo saber cuándo se están conectando. ¿Y qué es lo que les va a ocurrir a esos usuarios cuando, por ejemplo, estén buscando empleo con el hashtag y me encuentren? Si me están buscando a las 12 de la tarde, ¿van a encontrar las ofertas de empleo de las 4? No, porque han pasado 8 horas. Pero si me buscan a las 5, seguramente sí, encuentren el de las 5, bueno, si me buscan a las 5 y cuarto, encuentren el de las 5 y el de las 4. Bueno, en este caso no encontraré ninguno de los dos porque se publica con 2 horas de adelanto que los tenemos que cambiar, que luego los cambiaremos ahora. Pero sí que me podrían encontrar 2. Entonces, yo al principio lo que hice fue publicar todos los diarios con el mismo nombre, porque a la gente lo que le estaba facilitando es que le diera igual qué tipo de información estaba leyendo, qué tipo de diario estaba leyendo, porque al final lo que estaba viendo era la información de empleo. Pero ¿qué ocurre? Que de alguna manera, bueno, de alguna manera no, es los usuarios que a mí me dan la información, que son de quienes yo los publico, no me publican las mismas ofertas. O sea, las ofertas de empleo, que en este caso yo publico a las 7, a las 6, a las 4, a las 3, a las 5, a las 2, a las 11, a las 10 y a la 1, no son las mismas entre sí. Entonces, al final terminé por optar en que me daba igual la marca y prefería avisar a los usuarios de cuándo eran esas ofertas. Inconveniente, a partir de aquí, es, si yo voy a publicar una edición vespertina y otra matutina, ¿cuándo se me van a publicar? Va, que esta es fácil. Esta la tenéis que saber sin café y todo. Pues una por la mañana y otra por la tarde, porque decirlo, si al que se equivoque se va a la calle. Vale, entonces, si yo, por ejemplo, las quiero identificar con la hora, ¿qué es lo que no puedo poner? 9 de la mañana. Porque cuando se publiquen a las 9 de la noche, no se me va a cambiar solo. Tampoco puedo poner de las 9 horas AM o de las 9 AM. Lo que no puedo hacer es identificarlo con la franja horaria en la que estoy, sino que tengo que hacer un genérico. Colocándolo así, que es una manera como otra cualquiera, lo que hago es avisar de que cuando esas noticias se publiquen son de las 2, me da igual que sean de las AM o de las PM. El inconveniente, yo según una herramienta que luego veremos, que es la de Social Bro, a las 2 yo sé que tengo mucha interacción de usuarios de la tarde. Casi la más alta, 47%. Pero también tengo la más baja a las 12 de la mañana. Pero es que me interesa llegar aquí. Y como lo que no me interesa es perder el posible tráfico de usuarios que pueda encontrar en Latinoamérica, porque por ejemplo para el caso de Jeff, que tiene una tienda online, le viene muy bien porque es online. A lo mejor lo que va a hacer es no encarecer, porque igual ni siquiera, pero sí que puede realizar envíos de sus productos a Latinoamérica. Pues lo que tiene que hacer es empezar a buscar usuarios de allí, ¿vale? Y esa información que recopile la verán allí y para esa gente será de día. Entonces, perderá el target de los usuarios que hay aquí en España que estarán durmiendo, pero los de Latinoamérica lo van a ver a saco. Paperly se encarga de recopilar de la información que hay publicada en Twitter sobre lo que tú estás buscando hasta un número determinado de contenido. X. ¿Vale? Normalmente suele estar en torno a las 1000 interacciones. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que en función de lo que tú estés buscando, puede que en una hora tú hayas sobrepasado las 1000. Con lo cual, si publicas cada 12, lo que tengas después de esa hora no te lo va a poner. Imagínate que se buscan ofertas de empleo. O sea, que se llenaría y lo último no... Claro, ni lo último, ni lo anterior, ni lo anterior. Te quedaría lo más antiguo. Claro, entonces yo prefiero, si quieres, tener 10 que hablen de lo mismo. Y si resulta, no, pero para que lo tengas claro, y si resulta que yo, por ejemplo, en ofertas de empleo de la 1 estoy metiendo también ofertas de empleo de las 2, de las 3 y de las 4, me da igual porque van a ser las últimas. Y si hay alguien que no ha visto el de las 2 o el de las 3, con el de la 1 ya las tiene. Bueno, al revés, el de las 12 y el de las 11 con el de la 1 ya las tiene. Lo que intento es facilitar el acceso a la información, que es un derecho constitucional, pues yo lo hago aquí. Eso, desde el punto de vista, por ejemplo, de gente que está buscando trabajo, ¿cómo sirve? No tenéis que estar buscando vosotros las ofertas. Si habéis hecho y configurado adecuadamente
Este periódico lo único que tenéis que hacer es saber que ese periódico, ¿dónde está? Encima tú puedes acceder a tu panel y lo puedes ver. No tienes por qué estar pendiente de tu timeline. Y lo único que tienes que hacer es acudir a tu periódico y ver las ofertas. Si has establecido por Valencia, empleo y a lo mejor algún parámetro que tú quieras en función de cómo veas si funciona bien o mal, porque siempre lo puedes modificar, pues con eso ya tienes el resumen de ofertas de empleo que se hayan ido produciendo para que las veas tú y tus seguidores. Lo que tenemos que tener en cuenta es que Twitter se está convirtiendo en un prescriptor de información. Es decir, las empresas utilizan Twitter como un medio fácil para poder acceder al talento dentro de la red. Porque les abarata. O sea, si una empresa sabe configurar una RSS o su community manager o su responsable de departamento de informática y de su página web ha caído en la cuenta de que lo que tiene que hacer si están trabajando en redes sociales, Twitter o lo que sea, es lo primero tener una RSS, con esa RSS bien configurada la puedes publicar hasta 3 veces en Twitter, en horarios diferentes. ¿Qué es lo que ocurre? Que tú, con eso lo que estás consiguiendo es llegar a los posibles usuarios y si no, a las posibles empresas encargadas de reclutamiento y de recursos humanos que se van a encargar de ponerse en contacto contigo y si no de buscar a los posibles candidatos que puedan encajar en esa oferta. Y lo bueno que tiene es que como Twitter es una herramienta de prescripción y de recomendación, si hay un usuario, que nosotros lo hemos estado haciendo con Talentos, si hay un usuario que no encaja en la oferta, pero que sí conoce a alguien que pueda ser, o que sabe que dentro de sus seguidores tiene a gente que podría encajar, ¿qué es lo que te va a hacer? ¿Y eso cómo se llama? Retuitear. Luego no vas a llegar únicamente a las ofertas de empleo donde, o sea, a los candidatos que tú tienes y que te están siguiendo, sino que puedes llegar a muchísimos más sitios, de una manera súper económica. Entonces, en el caso, me voy a poner aquí detrás tuya, lo primero que tenéis que hacer exactamente es, a ver, si sois hábiles, yo lo que haría es al menos incluir un hashtag dentro del título de mi periódico, ¿vale? Dentro de la pantalla de configuración que tenemos, y el título le ponéis el que queráis. Os aviso, no me incluyáis. Si en la palabra que va incluida en el hashtag tiene un acento, no me lo pongáis. Que os tilden de incultos y de lo que queráis, pero el problema está en que los hashtags van con el idioma anglosajón y el idioma anglosajón en cuanto detecta que hay un acento es un carácter que no está reconocido y te lo corta. Con lo cual tú tendrías, si pones por ejemplo tecnología con acento en la I, tendrías tecnolog. Y el IA te lo pondría pero estaría desvinculado del hashtag. ¿Vale? Entonces, ahí tenemos que pecar de ser unos incultos y el acento nos lo quitamos. Segundo, yo en Internet, por norma general, está prohibido gritar. Es de mala educación. No me mires así, Juan, porque es verdad, no puedes gritar. ¿Y cómo se grita? Poniendo por mayúsculas. El único tema es que yo aquí únicamente grito la hora. Pero eso también es si te interesa resaltar. Ahí está. Pero no me resaltes todas. Que no sea un insulto, vamos, que sea una palabra que tú quieras que te defina. ¿Vale? Entonces, Pero se puede poner uno, ¿no? lo que quieras, pero intentar no abusar, no pongamos todos en mayúscula. No, me refiero al hashtag. No, los que quieras. Se puede poner... Lo que quieras. Lo que pasa es que yo, por ejemplo, suelo recomendar, porque el otro día estuve haciendo pruebas con el terminal móvil y efectivamente sí sale de los terminales móviles, pero no sale de la aplicación de Twitter. Yo, por ejemplo, cuando respondo con el hashtag. Entonces, procuremos no poner el hashtag al principio. Intentar jugar para que el hashtag vaya por lo menos la segunda palabra, si es posible. Vale, lo que ocurre es que, en tu caso, y a nivel general, si vais a poner hashtag en palabras, tenéis que intentar construir la frase sin que haya lativos del latín. Es decir, mejor, aunque está muy mal dicho, sponsor que sponsorización. Porque te encontrarán más fácilmente por sponsor que por sponsorización. Y si va con hashtag, peor todavía. Entonces tenemos que construir el hashtag, digámoslo, con la palabra más sencilla. Tenemos que intentar ser empáticos, además de simpáticos. Intentar encontrar las palabras que una persona que no tiene la misma inteligencia o la misma cultura que nosotros va a ser la que va a buscar para poder intentar encontrar lo que nosotros le queremos vender o transmitir. En este caso, bueno, aquí a Paper.li le vais echando un vistacillo. Bueno, si configuráis directamente los 10 periódicos no tendréis problema.
La nueva opción que he incluido en este caso y que ya directamente la vamos a meter nosotros es la nota del editor. La nota del editor antes no estaba disponible en Paper.li desde el panel de control. Es la opción que yo os decía para personalizar vuestro periódico, que después había que hacerlo en otro sitio. En este caso, pues mira, aquí me va a venir genial porque lo voy a modificar, porque como ya no estoy trabajando en Infoempleo, lo siento, Francisco. Entonces, aquí tenéis para incluir en la nota del editor la información. En la nota del editor es donde nosotros vamos a incluir la información que tenga que ver con nuestra marca, la marca de nuestro producto o lo que nosotros queramos vender. Si estamos hablando de un desempleado, me da igual, hablo una breve biografía. Incluso aunque sea la breve biografía que yo tengo incluida dentro de mi perfil de Twitter. Es tu presentación. Pensad, ya que acudisteis al taller de LinkedIn, no tanto en la de Twitter, que es más corta, sino en la de la tarjeta de presentación de LinkedIn, que es más larga. ¿Os acordasteis cómo presentasteis entonces? Pues eso. Y aquí la ventaja es que podéis incluir una URL, que si no creo recordar mal, no puede hipervincularse, o sea, no aparece directamente el enlace, pero cuantos más datos deis, mejor. ¿Vale? Yo en este caso lo que voy a hacer, pues para que la gente me conozca, voy a poner es .linkedin.com. Y luego esto lo cambiaré. Aquí lo que he hecho es lo mismo que tengo en mi perfil de Twitter, más o menos. Enlace a mi página web y enlace a mi perfil de LinkedIn. Una vez que llegáis a la frecuencia, que esto lo tenéis, que la nota del editor la tenéis cumplimentada y la tenéis rellenada con lo que queráis, me parece que en principio no tenemos limitación de espacio, pero por si acaso más vale no abusar. ¿Vale? Cuanto más, aquí hay que tener también la norma de la brevedad. Cuanto más breves y concisos seamos, mejor. Por eso apelo más a que busquéis la presentación que tenéis en LinkedIn, que es la más profesional, tanto a nivel de empresa como a nivel de personas, y así también homogeneizáis. ¿Vale? Y en el segundo lugar tenemos la frecuencia de actualización, y aquí tendremos edición diaria, edición semanal, no ven, la han cambiado, y edición vespertina y matutina, mañana y tarde. Pues entonces seleccionamos las dos. ¿Vale? En tu caso, en vuestro caso, le daremos a siguiente. Vale, a partir de aquí ya viene el tema. Yo lo que voy a hacer es cambiar esto de aquí, porque como esto es +1, este se tiene que publicar a las 6 de la mañana. Perfecto. Vale, vosotros habréis llegado a esta pantalla. ¿Sí o sí? ¿Estamos todos aquí? Vale, estas son las fuentes de información, de donde nosotros vamos a extraer la información, valga la redundancia, que queremos reunir en un único medio y transmitir a nuestros seguidores. ¿De acuerdo? ¿Algún problema, Juan? Sí. ¿Todos? Entonces, de aquí, realmente, todo lo que tiene que ver con... Todo lo que tiene que ver con esta parte de aquí son elementos que automáticamente la aplicación ha generado y que... Da igual. Y que encuentro interesantes para poder interactuar con, porque realmente lo que te va a encontrar son elementos ya preestablecidos. Pero de aquí lo más interesante es, si por ejemplo queremos crear un periódico solamente vinculado con nuestra marca personal, pues seleccionar nuestro usuario. ¿Vale? A ver, ¿dónde estamos? ¿Dónde estás tú? ¿Vale? Aquí. Por ejemplo, nos vamos a la parte de arriba. ¿Sobre qué queremos crear el periódico? ¿Tenemos claro cuáles son los elementos sobre los que queremos encontrarlo o no? Pues lo que vamos a hacer es, sin el hashtag, sin la almohadilla, vamos a colocar las palabras claves en el buscador. Aquí. Damos un espacio. No, tecnología.
A ver, los plurales intentad no usarlos. ¿Por qué? Porque si utilizáis, por ejemplo, como en el caso de Roberto, tecnologías, no te va a encontrar la palabra tecnología. Y sin embargo, si buscas tecnología, sí te va a encontrar tecnologías. ¿Vale? Si yo sé exactamente la página que quiero buscar, la puedo meter. Claro. Lo que pasa que para eso, bueno, sí, para eso también si quieres te puedes apoderar en las RSS. Lo que pasa que lo harías por otro sitio. ¿Vale? Entonces, en este caso, vale, pues yo lo que haría sería buscar empleo, para que lo veamos, formación, y social media, que es mi caso. ¿De acuerdo? Entonces, al final voy a encontrar, fijaros que formación lo he puesto sin acento adrede. ¿Por qué? En este caso no tiene hashtag, pero como sé que el hashtag lo va a llevar sin, prefiero que me lo busque así. Y lo que voy a tener dentro de la interfaz va a ser usuarios de Twitter que yo puedo agregar, con lo cual ese diario, en el caso de Lloriente o de Alfonso Alcántara, lo que voy a hacer es agregar todos los tweets que vaya a ir generando Alfonso Alcántara, Lloriento, que tengan hipervínculo. Si no lo tienen, no lo va a publicar. Es decir, un comentario que haga ese usuario a otro usuario no lo va a publicar. Únicamente va a publicar contenido que tenga un enlace. ¿Vale? Porque yo lo he agregado como prescriptor. ¿De acuerdo? De información. Pero puedo venir aquí y en lugar de irme a por uno o varios usuarios, porque los puedo ir agregando, si no quiero de alguna manera casarme con un usuario en concreto, lo que puedo hacer es buscar tweets que en sentido genérico hablen de esas tres cosas. Ahora, si os fijáis en el panel de la derecha, en aquel de allí, ¿cuál es el elemento de búsqueda que yo tengo desarrollado? ¿Qué es lo que pone? En mi caso pone tweets que mencionen empleo, OR, formación, OR, trabajo. ¿Por qué? Porque, por lo menos hasta como estaba configurado antes, estos 11 tweets tienen que mencionar expresamente empleo, formación y social media. No es el que tenga empleo, ras, o que tenga, ¿me cogéis o no? El mío, pero yo el que estoy buscando es este, como ejemplo para que lo veáis. Entonces, si yo lo que hago es aquí colocar un OR, esto lamentablemente de momento funciona en inglés. Veis que cambiamos de 11 a 97. ¿Por qué? Lamentablemente hay que ser más listos que los que programan, o por lo menos pensar como ellos y decir, vamos a ver, ¿cómo es posible que si yo estoy buscando empleo, que es lo más solicitado ahora mismo en España, solamente tenga 11 resultados? Es imposible. Entonces tiene que haber algo dentro de la aplicación de búsqueda que me está capando los resultados. Sí, lo que pasa que por eso os doy las pistas. Entonces, lo que tenemos que intentar no es pensar en español porque la aplicación se ha diseñado en inglés. ¿Cuál es la conjunción negativa, ¿vale?, que me permite no hilar, sino unir o no determinadas palabras? En inglés, la hilativa sería and, y si no quiero que sea hilativa porque tiene que ser esto u aquello, es el OR. Entonces, con esto le estoy diciendo que tienen que ser tweets que mencionen empleo, o formación, o trabajo. Pero también me va a buscar tweets que tengan ¿qué? Empleo, formación, empleo, trabajo. Formación, trabajo, formación, empleo. ¿Me seguís? Y de esa manera sí que consigo 97 tweets. Y lo que haría ya sería agregarlo. Y dándole a la crucecita, lo tendría aquí ya puesto. Entonces es más fácil colocar dentro del buscador, separados por espacios. Lógicamente, si yo aquí pongo en lugar de social media un espacio y le doy a buscar, lo que voy a tener son 99 porque la gente suele utilizar más social media que social media todo junto. Y obviamente he quitado los resultados que tengan social media todo junto. ¿Vale? Si queréis, ojo, a la hora de establecerlo, si os resulta más fácil, podéis hacer
Uno que tenga empleo, otro que tenga trabajo, otro que tenga tal, otro que tenga cual. Y ya estáis metiendo los OR. Por cada una de estas serían ORs. ¿Me habéis entendido? ¿Está claro? El OR mayúscula. Sí. Es que la instrucción en inglés suele ponerse con mayúscula. Esto, como no aparece en ningún lado, es únicamente para que tú lo sepas. También a nivel visual, cuando tú la ves, sabes que que no es la palabra que estás buscando. La diferencias, de alguna forma. Y yo creo que también es porque si no lo pones con mayúscula, no te lo pilla como instrucción, sino que te lo pilla como palabra de búsqueda. Porque ya anduve haciendo pruebas hace un año y al final, hasta llegar a esto... Vale. Bien. Si os fijáis... Esto lo tenemos en los usuarios de Twitter, porque nosotros dentro de la configuración, ¿vale? Hemos dado de alta el usuario de Twitter, pero también lo podemos buscar a través de Facebook, también lo podemos buscar a través de Google+. Es una muy buena herramienta para hacer RSS, pero ¿cuál es el inconveniente? ¿Cuál? Que ya la hemos cagado. Vale. A ver, os explico cómo funcionan las RSS. Es muy sencillo. Espero que se pueda ver, si no... Las RSS dependen básicamente de una cosa. Sabemos todos cómo funcionan, que tienen un título, básicamente, más una URL, ¿vale? Pero la sindicación, no la sindicalización, que tenéis otra cosa. La sindicación tiene que ver con una cosa en particular, que es ¿cuál? Esto ya tiene que ver con el café. La hora. ¿Vale? La hora. Es lo que tenéis que memorizar. ¿Por qué? Un medio de comunicación. ¿Cuándo puede publicar una noticia? Tú lo has dicho, cuando le salga de la ensaladilla. ¿Vale? Puede publicar cuando quiera. Normalmente lo que suele hacer es que si encuentro algo interesante o publico algo, lo publico al momento. Ya tengo la hora, el momento, o sea, justo después de que haya sido publicado. Pero hay otros que lo que hacen es decir, como os dije que se puede configurar para que salga varias veces, yo puedo decir, vale, la hora de publicación de esta noticia es a las 12. Pero la hora en que mis lectores más se acercan al periódico o tengo más interacción con ellos, según los análisis que yo he realizado y las métricas que yo tengo, es a las 19 horas. ¿Cómo voy a conseguir que la gente que se conecta a las 7 vea una noticia de las 12, de las 10, de la 1, de las 2 y de las 3? ¿O qué hago? ¿No las publico hasta entonces? Voy a llenar el carro de la compra con un montón de noticias mías. Pues lo que hago es programar las RSS para que se publiquen a una hora. Y que sea a esta hora. Para que haga un recordatorio. ¿Vale? De determinadas noticias, o de todas. Entonces, el problema de las RSS, si lo hacemos por aquí, y este periódico, por ejemplo, lo configuramos para que se publique a las 8 de la mañana, ¿cuál es? Que va a buscar las RSS de cuando se publicaron y se van a volver a publicar mucho más tarde. Es decir, que si hay alguna RSS que ha salido a las 7, me la coge. Lógicamente las que estén después no. Pero si por cualquier cosa a las 8 no funciona, no se publica. Y las de las 7 que haya, o sea, en función de cuando esté programada esa RSS se va a publicar. Si la RSS está desconectada en ese momento porque no tiene que mandar contenido, no lo va a sacar. Entonces, para eso yo recomiendo que la RSS se publique de manera independiente. No me hagas un medio donde recopiles RSS. Aunque lo puedes hacer, porque es una manera de también tener información. Y después otro muy chulo, sobre todo si tenemos canal de YouTube, y bueno, tenemos contactos en YouTube que nos permitan generar un contenido interesante. Aquí en la Comunidad Valenciana tiene algunos que están muy bien. Vincularlos con diferentes perfiles de YouTube. Entonces lo que tienes es un periódico multimedia, con vídeos por todas partes, lógicamente, porque es lo único que hay. Pues porque si a ti lo que te interesa es tecnología, por ejemplo, y quieres que aparezcan vídeos, el vídeo cuando va publicado en YouTube, ¿cómo va? ¿Cómo se publica en YouTube el vídeo? No, pero ¿cómo se publica? ¿De qué manera tú sabes? O sea, cuando quieres poner el vídeo, no coges la tele y lo empotras en el Twitter. Va con una URL. Si es una URL, ¿dónde va?
a un contenido, ese contenido él lo identifica que es un vídeo y te lo va a meter dentro del periódico en la sección de vídeos. O sea que no tienes que buscar específicamente el vídeo, sino que si está te lo va a poner. Y encima, si te vas a YouTube, el problema o lo inconveniente es que estás limitando a que la publicación de vídeos vengan de esa plataforma. Y todos los que tengas de Vimeo y de otras plataformas que utilicen vídeos, no los vas a tener. En teoría, habréis empezado a procesar el periódico, se estará creando y dentro de un ratazo, pues una vez que haya terminado de recopilar la información, pues podremos configurarlo como Dios manda, porque de momento tenemos la versión limitada, ¿vale? Aquí ya os digo que lo más interesante, por ejemplo, si tenemos una empresa, podemos hacer lo que vosotros comentabais, buscar ofertas de empleo que tengan que ver con un ámbito geográfico determinado y a lo mejor 2 periódicos o 3 periódicos, limitarlos al contenido, que serían cada 12 horas o cada... sí, cada 12, sí, se puede hacer. Cada 12 y cada 2 o algo así, limitado al contenido que vosotros deis, para que se aglutine y que a lo mejor pueda ser, pues no sé, no el refrito, pero noticias de Carcaixent, del Ayuntamiento, de la ADL, de lo que queráis. Y de esa manera la gente... Ese es el periódico que deberíais de configurar después utilizando la otra herramienta que es Social Bro en función de cuándo la gente os sigue. Que seguramente hoy veamos la aplicación para que os mande un reporte, un informe, y mañana la configuremos porque, bueno, si da tiempo a que a lo largo de la mañana tengamos el informe cada uno en nuestro correo electrónico, genial. Pero si no, tenemos que esperar al día siguiente por lo menos 24 horas para saber cuándo es la mejor hora. Entonces luego, antes del descanso, lo veremos. ¿Vale? Bien, según esto, todos habremos llegado al periódico. ¿Se marca toda? No, yo lo que voy a hacer es meterme aquí para que veáis más o menos el periódico que se habrá creado, que es el que vosotros tendréis. ¿Vale? Y así ya lo vemos. Y a partir de aquí ya vamos trabajando. Este es el periódico. Este es mi periódico de oferta de empleo de las 7, que está publicado por Antonio Vallejo 2.0. Esto después yo lo tendré que cambiar dentro de las opciones. ¿Vale? Si quiero cambiar el nombre, en las opciones de configuración arriba asociadas a mi perfil, y tengo 1055 contribuyentes en el día de hoy. Es decir, he utilizado en la última hora, entre comillas, a 1055 personas que han estado hablando de empleo, formación y trabajo. Bien, el funcionamiento. Aquí te dice la fecha, aquí te dice archivos. Lógicamente, si es el primero que vosotros tenéis, no tenéis archivo. Pero cuando este periódico vaya funcionando, irá generando cada día un periódico donde vosotros, yendo a archivos y también vuestros usuarios, porque esto es visible, irá viendo qué es lo que se ha ido publicando a lo largo de todo el tiempo. ¿Vale? Bien. Siguiente, te indica que la próxima actualización se realizará dentro de X tiempo. Si lo habéis puesto para que sea diario, pues le quedarán el tiempo que le hayáis dado de actualizar menos 24 horas. Y si lo habéis puesto para mañana y tarde, pues hasta la siguiente fase. En este caso, como era el de las 7, pues se publicó a las 8 menos 4, son pues a las 6 de la mañana. En este caso, ¿vale? Lo siguiente, importante, ¿todos sabéis cómo funciona un periódico? En esta parte de aquí, por eso os preguntaba si sabíais cómo funciona un periódico. Está configurado para que automáticamente incluya un número de secciones por defecto, que las podemos configurar. En mi caso, serán ofertas de empleo y de trabajo, porque son las dos que yo le he establecido, ¿vale? Pero no aparece nada de formación, porque si no tendría que aparecer también aquí. Encima, si os acordáis, cuando entramos en la configuración del periódico no había hashtag en empleo, ni en formación, ni en trabajo. Aquí me las pone, para indicarme que esta es la mía. ¿De acuerdo? Que son las que yo tengo. Y después lo que hace es, en función de las noticias que se han generado sobre trabajo y empleo, y que de alguna manera de las fuentes de información de las que ha bebido están catalogadas, me las incluye por tecnología, cultura y espectáculos, el mundo, educación, adultos y negocios. Es decir, yo cuando entre en tecnología voy a tener ofertas de empleo y trabajo de tecnología o vinculado con empleo y trabajo en tecnología. No es un periódico en general donde además me ponga esto, no. Es que me las va creando. Y esas categorías son las que yo voy a ver ahora, para decirles cuáles son las que quiero, qué secciones son las que quiero que tenga el periódico. Si os fijáis, en la parte de la izquierda, no, de la derecha,
aquí arriba, ahí, tenemos, en primer lugar, en el canal de vídeo, ¿lo ves, Roberto? Con lo cual, ¿para qué vas a buscar en YouTube si ya tienes vídeos aquí? Y después las imágenes. Es decir, me saca un periódico multimedia donde me aglutina la información que tengo multimedia en cuanto a vídeos, mis vídeos sobre empleo y formación, y me aglutina también las imágenes. Si es que he conseguido generar imágenes. En tu caso no. ¿Vale? Vale, me voy a titulares, que es la página principal. En segundo lugar, aquí encuentro que este periódico fue creado hace un año y lo que hace es asociarlo con mi marca. Antonio Vallejo 2.0, ya me he vuelto a tirar otro rotulador. Y el perfil de mi usuario de Twitter. Las visitas que ha tenido este periódico, esta edición, desde que se ha publicado, no el total, sino este periódico, que fijaros que en las 4 horas, 927 visitas. Tela. Y el número de suscriptores que tengo.